Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Aprecio sobremanera que me dé la palabra. Quiero comenzar pidiendo a los asambleístas que hagamos un acto de solidaridad, que hagamos una colecta para comprarle a nuestro compañero, el asambleísta César Rodríguez, un par de lentes, porque acaba de nosotros, como si no pudiéramos ver también que aquí en la Asamblea Nacional en este año se ha fiscalizado. Aquello es un síntoma de ceguera tan grande que creo que merecería de nosotros el que le compremos un par de lentes para que entonces el asambleísta Rodríguez pueda ver con claridad que en esta Asamblea no se ha fiscalizado. Gracias, asambleísta Lara. Estamos aquí convocados porque es fundamental, prioritario para la Asamblea Nacional, para que no siga cayendo en esta pendiente de desprestigio, no una reforma parche de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino una reforma integral. Es importante el tema de la consulta prelegislativa, son importantes varios de los temas que se abordan en los dos textos, en los dos informes que se nos han presentado, pero tenemos que abordar el tema de la reforma de esta ley de manera integral. Porque la Asamblea Nacional, señor presidente, tiene que verdaderamente constituirse en expresión política de la pluralidad del Ecuador, expresión política deliberante y autónoma de la diversidad de posiciones que existen en el Ecuador. Esta Asamblea, señor presidente, no puede ser instrumento de un solo proyecto político. Esta Asamblea, señor presidente, tiene que expresar a la totalidad de posiciones y visiones políticas que hay en el país. Para eso es necesario cambiar la ley, sí. Para eso es importante una reforma integral de esta ley. Pero sobre todo, señor presidente y colegas asambleístas, es fundamental que exista un cambio de actitud de los asambleístas que hacemos este primer cuerpo legislativo. Un cambio de actitud de la oposición, sí, para hacer que nuestras acciones sean más propositivas y más constructivas, pero también un cambio de actitud del oficialismo, porque no puede ser posible, señor presidente, que usted en innumerables ocasiones haya actuado más como un operador político del gobierno que como presidente de esta función del Estado. Porque es fundamental, señor presidente, que usted sea el principal garante de la institucionalidad de esta Asamblea Nacional. Usted ha dicho incluso que quienes hacemos oposición estamos conspirando. Hacer oposición es un derecho constitucional. A mi persona, como a muchos asambleístas de oposición, no nos eligieron para que bajáramos la cabeza, no nos eligiéramos para que colaboráramos, entre comillas, al proyecto autoritario de la llamada Revolución Ciudadana. Nos eligieron para que democráticamente, para que utilizando la ley vigente y la Constitución, en el marco de la Constitución, nos opongamos a este proyecto político autoritario. Por eso es que es fundamental y por eso reivindico el derecho a hacer oposición. Hacer oposición en el Ecuador de hoy, señor presidente y colegas legisladores, es un acto de dignidad política en contra del autoritarismo y no puede decirse que hacer oposición es conspirar. Por eso, señor presidente y colegas legisladores, esta reforma integral de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que estoy proponiendo tiene que tener una direccionalidad política. Esa direccionalidad política tiene que ser el fortalecimiento del Pleno. Se aprobó una ley orgánica de la función legislativa que fue casi una copia del mandato 23 de la Asamblea Constituyente. En esta ley se le otorga a diferentes órganos de la Asamblea un poder desmedido en desmedro del plenario de esta Asamblea. En todo el proceso legislativo, en todo el proceso de fiscalización y en la misma dinámica de las sesiones del Pleno. Por ejemplo, señor presidente y colegas legisladores, frente a la iniciativa
que tiene el presidente de la República de legislar a través de proyectos de ley de emergencia económica. ¿Cuántos problemas causó? Las confusiones que están en el artículo 62 que tiene que ser reformado. Frente al CAL, por ejemplo, estoy dando solamente algunos ejemplos. ¿Cómo puede ser posible que solo 4 personas de la mayoría oficialista determinen el orden del día y que para cambiar el orden del día en el Pleno se tenga que conseguir mayoría absoluta de la conformación de la Asamblea? ¿Cómo puede ser posible, señor presidente, que solo usted pueda convocar a sesiones y que no nos podamos convocar? Tiene que reformarse el artículo 12 que habla de sus atribuciones. ¿Cómo puede ser posible que después del debate legislativo, el segundo debate legislativo, una persona, el presidente de la comisión, tenga la facultad discrecional de escoger y excluir posiciones del plenario de la Asamblea? La dirección a la que tiene que ir la reforma tiene que ser entonces el fortalecimiento del Pleno. Y lo más importante, lo más preocupante tiene que ver cuando hablamos de fiscalización. Yo he hecho un análisis pormenorizado de lo que dicen los artículos desde el 75 al 85 y he encontrado 9 filtros que obstaculizan la fiscalización. En 3 ocasiones, señor presidente, usted puede, manejando los plazos, torpedear, obstruir los procesos de fiscalización, como lo ha hecho en repetidas ocasiones. En varias ocasiones, en 2, se tienen que calificar y se duplica la calificación de requisitos cuando hay un procedimiento. Podría ir uno por uno, pero lo importante es que desactivemos esos filtros. Yo no creo que la fiscalización tiene que ser una avenida para que todos los procesos lleguen al Pleno, pero no podemos caer en un procedimiento obstruccionista, engorroso, que sencillamente haga que esta Asamblea no fiscalice y por lo tanto no cumple el mandato constitucional que tenemos y que el pueblo ecuatoriano nos dio. La Asamblea Nacional, que debe contribuir al fortalecimiento de la nueva democracia ecuatoriana, no puede ser una máquina de producción de leyes. Tampoco puede ser una maquinaria de encubrimiento y, por lo tanto, de ausencia de fiscalización. Es fundamental que ustedes, el grupo mayoritario de Alianza País, comprenda que la coyuntura política de Montecristi, que la coyuntura política del congresillo se terminó, que ya no tienen esa mayoría, que si en este momento el presidente de la República decretara la muerte cruzada, la oposición ganaría muchísimo terreno en esta Asamblea. Es necesario, por tanto, una reforma que no sea coyuntural, una reforma que mire la totalidad del país y que, sobre todo, ponga a la democracia y al cumplimiento de los mandatos constitucionales la principal preeminencia. Muchas gracias, señor presidente.